Muy buenas noches a todos, bienvenidos un día más a un directo de Descifrando la Guerra. Hoy estamos aquí, mi compañero Pablo y yo, bueno, luego vendrán más compañeros, a, a primero hablaros sobre la situación en Ucrania, las últimas novedades, y luego pues estarán hablando Alejandro y José sobre las elecciones en Salvador. Pero bueno, primero aquí estamos Pablo y yo para hablaros sobre Ucrania. Bueno, y el gato de Pablo también está con nosotros, por lo que puedo ver. Siempre está por aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Pablo, pues ¿por dónde empezamos? ¿Qué novedades les traemos? Yo creo que hoy podríamos empezar como siempre con un repaso de la actualidad militar, ¿no? De cómo están moviéndose los frentes, o quieres a lo mejor hacer un repaso de lo que ha pasado en Avdiivka, su importancia, y luego pasar ya al repaso general, como tú veas. Pues podemos empezar, realmente ambas cosas son lo mismo, ¿no? Así que vamos a empezar pues por Abdiivka. No sé qué día fue el último que comentaron con los compañeros, sé que de la caída de Abdiivka ya se ha hablado, pero bueno, vamos a La repasarlo un semana poco. pasada. Sí. El sábado. Bien, pues bueno, Justo el día de la... Sí, el día de la caída, sí que sí, sí. como ya sabréis, lo que estuvisteis aquí el sábado, que lo hayáis visto en general, porque sinceramente la mayor parte de los medios han hablado sobre el tema en alguna medida. El pasado fin de semana, la ciudad de Avdiivka fue capturada por las tropas rusas, que en los días posteriores han salido unas operaciones de limpieza para asegurarse que no quedan más tropas en la zona y que posteriormente han venido seguidas de un intento de empuje o de avance también hacia el oeste que ha llevado a que en estos momentos nos encontremos con enfrentamientos en torno a la localidad de Las Tochkine. Las Tochkine es una pequeña aldea al oeste de Abdique que sería pues en camino hacia la primera potencial línea defensiva que habría quedado para las tropas ucranianas al oeste de la ciudad. Esta línea defensiva sería la que compondrían las localidades de Berditsy y Atonenke, y es donde por el momento parece que se han resguardado, por así decirlo, se han retirado la mayor parte de las tropas ucranianas. Aunque siguen quedando tropas tanto en Yeverne como en las Tochkine que continúan enfrentándose a los rusos allí. Sin embargo, también hemos visto algunos indicios que podrían hacer pensar que en un futuro no muy lejano los ucranianos contemplan perder esta línea defensiva y está estableciendo otra más allá de que iría desde Netailove hasta Ochertine, más en mayor profundidad, por así decirlo, y también con una orografía más favorable. Y bueno, sobre la importancia de Ditka, si quieres hablarte un poco, Pablo, sobre por qué es importante la victoria de Ditka. Sí, claro. Bueno, primero de todo es importante porque es una de las principales fortalezas de Donetsk, del Oblast, quiere decir que es una de las principales líneas defensivas que llevaban mucho tiempo, pues creo que desde 2014 incluso, llevaban, digamos, reforzando esa línea, y por tanto es un precio bastante alto para Rusia, ¿no? Porque al final son muchos años intentando conquistar esa fortaleza. De hecho, desde el primer intento, desde la propia invasión, la del 24 de febrero de 2022, que va a cumplir dentro de nada, de hecho, el tercer aniversario, los rusos ya intentaron atacar esa zona, intentar crear las condiciones para hacer un embolsamiento ya desde el primer momento. Lo que pasa es que, bueno, pues no se, fracasaron, básicamente. Hubo ciertos avances, pero fracasaron. Y luego en la ofensiva de 2022, esa ofensiva que hubo en invierno, también intentaron hacer varias operaciones, pero no, digamos que no llegaron a la situación en lo que se encontró en octubre. Hubo muchas pérdidas, etcétera, en esa ofensiva, pero bueno, digamos que hicieron varios avances, pero no tan significativos como se hubieran esperado. Y ya en octubre, que es cuando yo creo que puede comenzar la nueva fase de la ofensiva rusa, octubre de 2023, pues ya es digamos, la última vez, y ya lo que ha sido ya exitosa, ¿no? Ha sido muchos meses de lucha, porque bueno, ha sido una batalla bastante cruenta. Han puesto los dos bandos muchos recursos, tanto los rusos como los ucranianos, que tuvieron que llevar, tuvieron que parar sus operaciones en el sur de Zaporilla, cuando ya además que parecía que fracasaba la ofensiva, y tuvieron que enviar parte de sus unidades más capacitadas, por ejemplo la 46 Brigada Mecanizada, que eso lo hemos explicado varias veces, pero bueno. Y bueno, en el sentido militar, pues lo que ha explicado también Jorge es, abre
pues un abanico de opciones para Rusia para poder expandirse por el Oblast y poder romper esa línea de defensa y que luego hablaremos más en detalle de más operaciones que están llevando a cabo los rusos. Pues bueno, pues permite hacer eso y además pues concentrar, digamos, retirar tropas, intentar ponerlas en otros lugares del frente y poder, pues bueno, atacar a los ucranianos con más fuerza en otros lugares, ¿no? Más allá de eso, también tiene un valor político, Avdiivka, que es el principal hecho de que es, bueno, era la base de operaciones donde se bombardeaba Donetsk, la ciudad de Donetsk, y por tanto, al desactivarlo, pues eso da una batalla, una victoria política importante también para Putin, en el sentido de que, pues bueno, pues se reafirma como el defensor de los pueblos que hay en lo que es hoy el Donbass, ¿no? Yo diría que esas son las principales, bueno, las principales importancias que tiene Avdiivka, ¿no? Aunque, bueno, evidentemente hay más cosas, pero digamos que esos son los principales ejes, ¿no? De todas maneras, yo voy a aprovechar para pasar el artículo que hice del tema, por si lo queréis leer, que ahí se profundiza más sobre estas cuestiones, lo dejo por aquí. No sé si quieres comentar tú algo, Jorge. Sí, a ver, voy O a también podemos contestar. decir... Dime. Sí, sí, perdona, sí. Que Dale. bueno, se quería plantear un par de preguntas que nos han hecho. Claro, Eh, claro. por un lado, sí, es cierto, el aniversario del Maidán fue ayer, literalmente, el 20 de febrero. Por ¿Verdad? otro, os hablabais sobre cuán funcional o cuán viables estas nuevas líneas defensivas. Lo cierto es que Avdiivka pertenecía a la primera línea defensiva, la de 2014-2015, en la que surgió fruto de la guerra del Donbass de 2014-2015. Entonces, Avdiivka era una localidad clave en este sentido, de un mayor nivel de fortificación, de un mayor nivel de acontonamiento por parte de las tropas ucranianas, que tenían mucho más desarrollada la infraestructura defensiva en la ciudad, fruto de, bueno, básicamente haberla estado desarrollando durante una década entera. Por lo tanto, ninguna línea que se pueda hacer en los pueblos de inmediatamente después es equivalente a nivel de fortificaciones con lo que había en Avdiivka. Esta es de uno de los últimos puntos en los cuales aún no se había fracturado el año 2014, siendo los otros relevantes el complejo que podemos denominar el conjunto de localidades que son New York, Zalizne, Dzerzhinsk, que toda esta zona, esta región de aquí, que todavía también sigue siendo parte de ese nodo de fortificaciones de la guerra de 2014, y en menor medida, que tiene menor importancia, Krasnogorivka, aquí abajo, al norte de Marinka, que también sería otro punto fuerte, aunque no tanto, normalmente como Avdiivka, de esta línea defensiva de 2014. Más allá de estas hay más defensas, se han cavado trincheras, se han establecido búnkeres y demás, pero no tienen, digamos, ese nivel de preparación que implica, pues eso, una década de preparación. Bien. Un momento, me ha dado miedo estar muteado, perdonadme. También he visto otra pregunta que nos hacéis por aquí. ¿Los ucranianos podrán reforzar esa línea de pueblos? Bueno, en principio ahora mismo no estamos viendo, o al menos no tenemos nosotros reportes de que los rusos están presionando mucho hacia el oeste desde Avdiivka, sino que los focos de presión se han trasladado a otros puntos. En general, hoy estamos viendo el reporte de que muchas tropas rusas de Avdiivka se han redirigido a otras posiciones y tenemos particularmente puesto el ojo al sur de Donetsk. Sí. A esta región de aquí, en general, donde está, así esta mañana realmente, ¿no? Entre anoche y esta mañana los rusos han tomado la pequeña aldea de Popyeda, que está aquí arriba, y que no tiene mucha relevancia por sí misma porque es una pequeña aldea de, bueno, voy a haceros zoom para que veáis, estamos hablando de 30 a 40 casas, no más. Derruidas todas, Y sí, mayor. destruidas. No tan, bastante dañadas, pero no tanto como otros puntos del frente. O sea, no ha habido combates Sí. tan intensos en Popyeda como en otros sitios. Realmente, desde el asalto inicial hasta que ha caído la ciudad han sido 3 días. No, bueno, aldea, han sido unos 3 días. La cuestión de la relevancia de Popyeda es que al caer Popyeda queda expuesto todo el flanco norte de las ciudades pueblos de Neumikhailivka, Paraskovivka y Kostiantynivka. Perdón, pero es que hay muchos nombres parecidos muy a este y está a punto de llamar a Konstantinovka, pero no, ese es otro pueblo. Muy buen ucraniano, ¿eh? Muy buen ucraniano. ¿Verdad?
Y bueno, pues que ya van siendo, bueno, sobre todo Novan Mikhailivka, ya hemos hablado en nuestros streams anteriores, ¿no? De la relevancia que, que todavía está tomando este pequeño pueblo. Y como podemos ver, pues un ataque desde el norte, el este y el sur en esta dirección que podría provocar, si tiene un cierto grado de sentido, que estas localidades sean abandonadas por ser prácticamente imposibles de defender, rodeadas por su propia... primero, por su propia localización y segundo, por estar rodeadas por tres flancos. Aunque veremos qué ocurre en las próximas semanas. Desde luego parece que la intención de las tropas rusas es incrementar la presión en esa zona. Pero también es relevante hablar de, bueno, de Ugledar es un lugar que hablamos mucho el año pasado y el anterior, sobre los asaltos fallidos sobre Ugledar. También podría volver a ser pronto relevante al fin y al cabo porque se encuentra en la misma carretera, la O0532, y hemos visto recientemente unos pequeños avances al norte de Shevchenko, al oeste de Pavlivka, que podrían indicar que los rusos también pretenden avanzar en este eje. Estos cambios implican un incremento de actividad en el sur de Donetsk que da a pensar que podría convertirse en los principales ejes de avance en el futuro próximo. Por supuesto, y como habéis mencionado también vosotros en el chat, está la cuestión de Kupiansk, la cuestión del frente del río Skil. Sin embargo, al menos por el momento, no hemos visto ningún repunte significativo de actividad en todo este sector del frente. Sí que ha habido algunos reportes de que se han incrementado los intentos de avance hacia Terni, que es este pequeño pueblo de aquí, desde el este, pero tampoco parece haber habido ningún cambio significativo sobre el terreno, al menos por el momento. Y por último, a la hora de hablar de los cambios sobre el terreno, merece la pena hablar de los intentos rusos de presionar en torno a la cuña de Robotini, podremos llamarlo así. Esa zona de avances, esa pequeña zona de avances que consiguieron los ucranianos durante su contraofensiva el año pasado y que ahora los rusos están presionando para intentar expulsarles de la misma. En buena medida yo creo que esto es una cuestión sobre todo de relevancia política más de táctica estratégica. A mí no me parece que en este momento se plantee un gran avance ruso por la llanura de Zaporizhia, sino que simplemente quieren arrebatar esta pequeña cuña y decir vuestra contraofensiva no sirvió de nada. Yo creo que están pensando en esos términos y en recuperar esas líneas de la cadena de trincheras y defensas que habían establecido previamente en la zona para mejorar así su posición una vez más. Pero yo más allá de eso al menos no creo que estemos ante algo particularmente relevante. No sé qué piensas tú, Pablo. Yo no sé, y a lo mejor también puede ser una operación también de fijación de tropas. Es decir, que al Sí, final, que es algo que hemos hablado mucho, ¿no? Que ya veis que el frente es larguísimo y precisamente a los ucranianos no les sobran recursos. De hecho, tienen muchísimos problemas. De hecho, para mí, más problemas que tienes es de recursos humanos, básicamente de soldados. También puede ser una estrategia, intentar fijar ahí a las tropas ucranianas y luego atacar por otros lados que consideren más estratégicos, pero sí, también puede ser de una opción. hecho, en ese Mm. sentido, han aparecido reportes en los últimos días de la retirada de tropas del frente de Kherson, ucranianas me refiero, que se han redirigido precisamente a la zona de Orehop y a la de la cuña de Robotini, en un intento de mover estas tropas de este frente que todos consideramos que no se va a mover en bastante tiempo realmente, a esta sección que sí que es posible que vea más actividad. Sobre todo ahora que parece que se ha dado la orden de dejar de intentar hacer mmm, cruces del río y expandir esa cabeza de playa de Krinky, aunque no nos tomamos con certeza las declaraciones que hizo ayer el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, sobre que voy a dejar hasta Krinky, que está aquí, que básicamente decía, de hecho como veréis todavía nosotros no hemos cambiado el mapa porque tenemos algunas dudas al respecto, que esta cabeza de playa que habían establecido los ucranianos en esta localidad pues ha sido eliminada y no hay ya presencia de tropas ucranianas aquí. Nosotros como no tenemos del todo claro, por ahora seguimos manteniéndola ahí y veremos si en los próximos días se demuestra que no hay ya presencia de tropas allí o si sigue habiendo ataques. Espero que no se haya escuchado mucho lo del crujirme el cuello, pero bueno. ¿Y cuántos kilómetros es el frente? Tenía hace unos meses una medición, pero ahora mismo
No, tampoco sé cuánto se ha podido alterar realmente. No tengo la cifra ahora mismo en mente. ¿Tú, Pablo, sabes cuánto es más o menos la longitud del frente? ¿Mil y pico eran? Sé que es más de 1000 kilómetros, pero no recuerdo en estos momentos cuánto es exactamente. Me suena, a ver, no sé, me suena a 1300, pero no, Que no, recuerdo que lo hemos estado no, hablando, no, pero no tengo ahora mismo en la cabeza el... es que no lo Ay. sé. O sea, no. Si quieres lo busco, pero vamos, no me Pero vamos, acuerdo. el frente entero, creo que son unos 500 kilómetros la sección al este del Dnieper, por así decirlo, y otros 500, y una cifra parecida del propio Dnieper, si no recuerdo mal ahora mismo. O sea, 1000 y pico, 1100 kilómetros más o menos. Esa es la cifra que yo tengo ahora mismo en mente. Muchos, muchos, Obviamente, básicamente. obviamente estamos hablando simplemente de del sureste de Ucrania, no hablamos de obviamente toda la frontera ucrano-rusa y Bielorrusia-Ucrania, que podríamos también hablar sobre la relevancia, cómo esto también sirve hasta cierto punto para fijar algunas tropas ucranianas, aunque el inmenso grueso esté en el Donbass. Ujú. Nos preguntáis sobre si Rusia sigue acumulando tropas cerca de Kharkov. Entiendo que os referís a sobre la zona de Kupiansk, básicamente. O os referís al norte de Kharkov. Porque la cuestión de la acumulación del norte de Kharkov nunca estuvo del todo clara. Eh, en Kupiansk no hemos tenido novedades desde hace aproximadamente 3 semanas de esos reportes de acumulación de tropas, pero por ahora, como os decía antes, no hemos visto una iniciativa de dar una ofensiva en la zona, al menos no en la misma medida en la que estamos viéndolo en el sur de Donetsk. Por ahora, no digo que no pueda pasar de cara a primavera, que de hecho, por ejemplo, es mi sospecha en particular, o que no puede pasar en cualquier momento, por así decirlo. No sé si quiere. El tema de. Igual se puede expandir un poco el tema de las fortalezas que ahora mismo tiene Ucrania, más la que da Avdiivka, ¿no? Porque a lo mejor puede ser interesante, como nos han preguntado sobre la línea defensiva, pues de hablar de Ucledar un poco, aunque es verdad que no hemos hablado un poco, pero bueno, se puede añadir más cosas. Y la cuestión de Chasiv Yar, perdón si estáis escuchando a un ruido, es mi gato, que es muy pesado y eso, está un poco nervioso. Porque no le hago caso, básicamente. Necesita mi cariño. Que eso, no sé si quieres comentar un poco, por ejemplo, las operaciones de cara a Chasiv Yar. Bueno, pues también estamos teniendo avances, voy a acercarnos, al oeste de Artemis, Bakhmut, en dirección a, primero, Ivanivske, sobre todo esta localidad justo al oeste de Bakhmut, que no llegó a ser capturada por los rusos durante la ofensiva de 2023, pero que ahora se está produciendo, pues como podéis ver en el mapa, un acercamiento hacia la zona este de la ciudad, que por ahora no tenemos reportes de que ha habido combates dentro del territorio, pero probablemente los tengamos dentro de pocos. Y básicamente la toma de Ivanivske sería particularmente importante de cara a plantear un asalto hacia Chasiv Yar, que es la otra fortaleza que hay en esta zona, aunque yo sigo siendo algo escéptico a ese respecto, porque tenemos aquí el canal del Donetsk. Este canal, que sirve como un río artificial en ese sentido, separa el núcleo de Chasiv Yar, salvo esta zona de aquí, del resto de la ciudad. Y si bien esto sí veo que a los rusos les interesa capturarlo, yo no espero, al menos en ningún momento pronto, que vayan a querer cruzar el canal. Y si podéis, si lo estáis viendo ahora mismo en el directo, que os lo estoy moviendo, el canal sigue muy hacia el norte, ¿vale? Hasta llegar a la masa que es Slaviansk. Y pienso que por ahora no tienen ningún interés en cruzar esa potencial barrera natural que puede ser también conveniente para ellos de manera defensiva. Nos preguntáis sobre si creemos que va a haber una aceleración en los avances en el frente o si creemos que va a continuar con la misma velocidad que hasta ahora. Yo creo que va a haber
mi opinión personal es, va a haber más avances que el año pasado por parte de las tropas rusas, pero no va a ser algo muy loco, por así decirlo. Al menos no mientras no se lance una nueva gran ofensiva, comillas, comillas. Si por ejemplo se produciese esta ofensiva de que tanto se ha hablado en Kupiansk, eso sí podría producir un cambio significativo en el terreno. Significativo en el sentido de que, pues, hipotéticamente, si tuviese una gran ofensiva sobre Kupiansk y tuviese éxito, pues toda esta región, que estoy marcando aquí en el mapa, pues podría cambiar de manos si tuviese éxito. Pero no creo que por ahora podamos hablar de ello de manera más o menos mmm, consistente con la realidad sobre el terreno. Yo, como digo, ahora mismo vamos viendo esto, una activación de la zona del sur de Donetsk y no vamos a especular demasiado sobre lo que venga después. Bueno, os preguntáis si creemos que es posible que se fije la frontera en torno a dicho canal. Pablo, ¿tú qué opinas? Sobre dicho canal, pues es que yo, Básicamente, o el sea, nos problema de... preguntan si creemos que, entiendo yo por la pregunta, que habría Sí, una link, que si creemos que van a empujar hasta el canal y se establecería una nueva frontera entre las ambas fuerzas. Yo por ahora, sí. bueno, di tú, Pablo. Es que yo también, yo soy un poco, tengo muchas dudas acerca de qué capacidad tendrá el ejército ruso para avanzar en varios frentes, sobre todo porque es verdad que tiene superioridad numérica, superioridad en potencia de fuego, etcétera. Pero yo creo, yo no sé si es que el problema es que tampoco puedo saber qué buscan los rusos exactamente de esta nueva ofensiva. O si, por ejemplo, si tienen de verdad intención de realizar avances significativos o por el contrario intentan seguir debilitando las capacidades militares ucranianas de cara a dentro de unos meses de verdad realizar, o esperar, para esperar luego un colapso y poder realizar una operación a gran escala. Pues yo tengo muchas dudas, la verdad. Yo creo que sí que yo también pienso que veremos avances, pero no sabría decirte de qué calado. Es que es complicado saber en qué estado también se encuentra el ejército ruso. El ejército ucraniano, pues nos podemos imaginar por todo lo que escriben los occidentales, es que está en una bastante mala situación. Como he dicho, falta de una moral bastante baja. Ay, perdón, una moral bastante baja, sobre todo además después del despido, ¿no? de Saluzny, del que era antes el comandante en jefe, que era que era querido y era respetado en la tropa. Luego la cuestión de que, bueno, de que cada vez hay menos soldados, el equipo está peor, hay menos munición, etcétera. Pues eso, bueno, eso lo sabemos. La cuestión es saber cómo está el ejército ruso. Se entiende que está en mucha mejor posición, pero ¿eso será suficiente para romper el frente? Es complicado saber. De municiones se entiende que no tienen Sí, tanto perdón, problema. perdón, sé que estaba muteado. Traslado la pregunta nuevamente, que me escuchen. Ah, Si me muteé yo, lo siento. sí. Eh, que básicamente nos están preguntando si se sabía algo sobre si Rusia está teniendo algún problema en su capacidad de reposición de munición y personal. A ver, de personal, por lo que yo he leído, de hecho es que están en su mejor momento ahora. Solamente hay que recordar que en 2022 la situación en la que estaban, que después de los desastres de Kharkov y luego de Gerson, tuvieron, bueno, primero antes de Gerson hubo la movilización parcial y a partir de ahí no hubo más movilizaciones parciales porque lo que han hecho es movilizaciones encubiertas, básicamente, y una rotación de personal mucho más eficaz. De hecho, creo que ahora mismo, según bastantes datos y cifras, supuestamente es ahora el momento en el que Rusia tiene superioridad numérica sobre Ucrania. Yo creo que es la primera vez en la guerra. En el total, quiero decir, en el frente. Em, en cuanto a munición, a ver, yo pienso que en cuanto a, por ejemplo, a munición de artillería, yo creo que están mucho más holgados que los ucranianos, pero sí que es verdad que yo creo que no están utilizando la munición que ellos perciben que necesitarían. Yo creo recordar que en la ofensiva del Donbass que hicieron, que conquistaron, bueno, Lysychansk, Severodonetsk, etcétera, allá por mayo, creo, mayo, julio
de 2022, básicamente después del fracaso de Kiev, me acuerdo que había cifras que decían que los rusos disparaban de artillería al día entre 50.000 y 60.000 cartuchos. Eso es muchísimo. Y ahora mismo digamos que esa cifra no la han vuelto a igualar, ni mucho menos. Creo que las cifras son 10.000, 15.000, más o menos, deben estar. Quiere decir que ya veis que tampoco, tampoco van tan holgados. Mira, Han llegado al frente de la Sí, sí, perdón, nos pregunta, pues, iba a decir lo mismo que tú. Nos preguntáis sobre las municiones norcoreanas un reporte reciente que ha habido sobre la venta de misiles por parte de Irán a Rusia. Podemos confirmar que las municiones coreanas se están usando en el frente ucraniano, o sea, los rusos están usando activamente lo que han traído de Corea. Y tenemos, pues realmente no sabemos mucho más porque es noticia reciente, es noticia literalmente de hoy, creo, que ha salido al menos un reporte nuevo al respecto, básicamente de que Irán está proveyendo de cientos de misiles de corto y medio alcance a Rusia. Creo que la cifra era 400 misiles FAT-110 y básicamente, bueno, que tiene un rango de no sé, entre 300 y 700 kilómetros más o menos, que es en lo que realmente quiere utilizarlos el ejército ruso en Ucrania. Y bueno, no sabemos mucho más aparte de esto, de que tenemos la información que se ha publicado es que Irán empezó a enviarlos a Rusia a principios de enero y que el traslado, el envío continúa en marcha. Sobre la movilización que me preguntáis, sobre Rusia cómo está movilizando, no son, vamos, que yo sepa, no son a la fuerza precisamente. Lo que está haciendo el Estado ruso es, bueno, sabéis que está en un estado de economía de guerra. Ha metido muchísimo dinero, bueno, muchísimo dinero, no os podéis imaginar, en la guerra de Ucrania, en industria y en la movilización. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente que está apuntando al ejército, a las Fuerzas Armadas, lo hace por voluntad propia, pero por los altos salarios. Poniendo unos salarios muy altos para motivar a la gente a que se una al frente. Y claro, por ejemplo, pues de las regiones más pobres de Rusia, donde los salarios son muchísimo más bajos y el coste de vida pues es el que es, pues es un incentivo para unirte al ejército. Estar un par de años en las Fuerzas Armadas, ganar cierto dinero y ya, pues tener una vida mucho más digna, por así Permíteme decirlo. un Que, que momento, es, Pablo, porque nos han dicho una cosa que me parece que necesitamos contestar. Nos dicen que sí, que lo de los misiles iraníes es una mentira y que Rusia tiene los almacenes de sobra y que no hace falta de nada de nadie. Lo primero de todo, el hecho de tener unos almacenes extensos, sean como sean, y sí, efectivamente Rusia tiene unos almacenes de equipamiento bastante extensos, no exime de querer comprar equipamiento extranjero, sobre todo en una situación de conflicto. Porque, por ponerte el ejemplo más simple, los países europeos le están comprando municiones que ellos producen a terceros países porque a la hora de producir no están solo dándoselos a Ucrania, sino que también están proveyéndose a sí mismos y proveyendo contratos a terceros. Entonces, aún así, se compra material a otros países, Corea, por ejemplo, para dárselo a Ucrania. Pues Rusia hace lo mismo. Rusia, aunque puede producir grandes cantidades de equipamiento, también tiene interés en mantener un cierto grado de reservas, evidentemente. Y por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo que compre existencias a países amigos como Irán o Corea del Norte. Además, tenemos pruebas bastante sólidas del envío, por ejemplo, de los drones iraníes. Habría una cuestión que al principio también generó una cierta inquietud hasta que empezaron a usarse masivamente en Ucrania y creo que se despejó todo tipo de duda. Pero inicialmente también decían, no, los rusos no utilizan los drones iraníes, ¿para qué utilizarlos? Los rusos tienen sobre tecnología. Y se mostró que efectivamente sí los utilizaban. Y además, posteriormente se han visto documentos que muestran cómo Rusia le compra equipamiento en grandes cantidades a Irán. Porque es bueno para su propia economía de guerra y porque además así mantiene un mayor nivel de equipamiento a la hora de mantener este conflicto tan vital para los intereses rusos. sí, quiere decir que. Y es que además es que se han visto imágenes. Quiere decir que no. De los drones iraníes, sobre todo, se han visto tantas imágenes que bueno. Bueno, lo que estaba diciendo era que al final que lo que está que el ejército ruso lo que está motivando, bueno, el Estado ruso lo está motivando mucho la movilización y el reclutamiento a través de esos salarios altos, de poner mucho dinero, al igual que también reclutar obreros a la industria militar a base de aumentar los salarios. Quiere decir que eso lo están haciendo,
metiendo mucho dinero en esas cuestiones y por eso les está yendo mejor. Aparte de que al parecer han descentralizado el reclutamiento, que eso es antes a lo mejor que lo llevaba más centralizado el Ministerio de Defensa y como ya supondréis, pues, o bueno, no supondréis, no sé, pues dentro del Ministerio de Defensa ruso pues hay una corrupción bastante grande, muy generalizada. Tampoco no es un secreto entre la tropa. Y bueno, y el hecho de intentar descentralizarlo, pues debe ser que ha sido algo más que ha ayudado a la efectividad del reclutamiento, ¿no? Y más allá de eso también está el hecho de que hayan, bueno, lo de haber de reclutado en las prisiones. Quiero decir que eso es algo que también se sabe, no solamente en Wagner, sino también en otros destacamentos. También lo han hecho y eso ha hecho que el poder de movilizador, aparte de que Rusia tiene mucho más habitantes que Ucrania, pues haya sido mayor. Más preguntas. Espera, que tengo. No sé, ¿tienes alguna? Bueno, la última pregunta que nos han hecho, voy a contestar con no, no sé. Nos preguntan qué hay de cierto sobre que Rusia está desarrollando drones Geran capaces de transportar ojivas tos. No he visto nada al respecto, así que no puedo confirmarte o desmentirte. No, no he visto nada. Más preguntas que tuviésemos pendiente. Tengo aquí una. Si quieres, la saco. Adelante, adelante. ¿Es posible una intervención de Estados Unidos-OTAN sobre el gobierno ucraniano que no sobre la guerra ucraniano-rusa? No entiendo si se refieres a una intervención directa para apoyar al gobierno ucraniano. ¿Te refieres a eso? Si en este caso, mi respuesta es que yo creo que todo el mundo ya lo hemos dicho ya varias veces, que no va a haber ese tipo de intervención, ni mucho menos. Si ya no lo han hecho ya, dudo mucho que la hagan en ningún momento, porque no les interesa en ningún momento tener una guerra abierta con Rusia. En ningún momento. No sé si quieres tú extenderte la respuesta, Jorge. Realmente, no, realmente No. lo mismo en el sentido que has dicho. Aunque yo pienso que estaban hablando de más un caso, como lo que dice habitualmente nuestros compañeros, un caso vietnamita, ¿no? Ese Ah, cambio de gobierno en Kiev. Yo por ahora no lo veo. Quién sabe lo que va a suceder en el futuro. Otra pregunta que nos acaban de lanzar es si Rusia está utilizando sus reservas de oro. Hay documentos publicados recientemente que indicarían que las compras, al menos a Irán, de armamento se han producido con oro. Yo, más allá de eso, no me atrevería a hacer un balance sobre hasta qué punto esas reservas, esos recursos rusos están siendo utilizados para el cofre de guerra. Luego nos hacen la pregunta del millón. ¿Cuándo estiman ustedes que puede durar esta guerra? Para si para el 2004 finalizará. Mi tesis siempre ha sido, y Pablo me sirve aquí de testigo, que hasta el año que viene, hasta 2025, no vamos a ver ningún indicio del fin de la guerra y que perfectamente 2026 podría ser cuando parase de algún modo. Pero, sin embargo, tampoco me sorprendería que durase más tiempo de esto. Pero mínimo, este año continuará sin problema. y yo creo que es algo que nadie lo. Todo es que todo el mundo lo da por hecho. Quiere decir que no hay en ningún momento hay. Voy a pasar, de hecho, el artículo que tenemos del tema. De hecho, no hay en ningún caso ningún elemento que nos indique que no va a seguir más allá de 2024. Los ucranianos lo han dicho claramente en el sentido de que ahora mismo van a parar, bueno, y los occidentales, que ahora mismo la estrategia debe ser defensiva de Ucrania y ya en 2025 ver qué capacidades tienen, intentar que se haya producido un desgaste profundo en las Fuerzas Armadas rusas para intentar realizar una nueva ofensiva ucraniana. Eh, o sea que ya nos vamos a 2025 y más allá. Y ya veremos si cuánto dura o cuánto no. Mucho también tendrá que ver qué pasa con el apoyo occidental a Ucrania, yo creo. No porque yo no creo, no porque no vea a Europa dejando de apoyar, porque de hecho lo que estoy viendo, los mensajes que están dando y algunos no solamente mensajes sino acciones es que ellos tienen la intención de seguir, pero sobre todo es qué va a pasar con Estados Unidos, qué va a hacer, porque ya lo hablamos en el anterior directo con Edu, que no solamente si gana Trump, es que si gana Biden tampoco va a tener mucho interés en que continúe la guerra, o al menos en que tenga Estados Unidos el papel preponderante que ha tenido. Quiere decir que no es una cuestión solamente de Trump.
que evidentemente a lo mejor es el que puede buscar más el fin de la intervención estadounidense, pero Biden tampoco es que busque alargar más la guerra y no creo que busque que siga la intervención estadounidense al nivel que está ahora mismo. Vale, tenemos un montón de preguntas de repente. Ah, Eh, para un montón además. mejor. Vale, dos de ellas están directamente vinculadas y que las voy a juntar. ¿Se ha producido alguna Sí. tentativa de ataque más en territorio ruso por parte de Ucrania? Y luego nos preguntan por otro lado, ¿qué pasó con estas incursiones en territorio ruso por parte desde el territorio ucraniano? ¿Por qué se han vuelto a producir o no? Yo no tengo constancia desde hace tranquilamente 10 meses, o quizás eso sea mucho, pero 8 o 10 meses de que se han vuelto a producir ningún tipo de incursión por tierra desde el territorio ucraniano y territorio ruso. En buena medida yo pienso que esas acciones siempre tuvieron un fin más político-propagandístico que de buscar realizar ningún tipo de cambio efectivo en territorio ruso. Y desde luego los ucranianos no, a pesar de que se ha planteado en alguna ocasión de podrían intentar avanzar sobre el territorio ruso para presionar desde ahí, nunca han recibido la luz verde occidental para poder hacer tal cosa por los riesgos que eso podría acometer. Luego nos preguntan también sobre bueno, y aparte sobre ataques en territorio ruso, continuamente ataques con drones, también se producen sabotajes y hay quizá no sean tan escandalosos, por así decirlos, como los que ha habido anteriormente, pero quizá también es en buena medida que hemos ya tomado una cierta normalización de estos ataques y ya no son Exactamente. noticia, por así decirlo, pero producirse se producen. Eso es. Luego voy a vincular esto con otra pregunta que nos han hecho, es sobre si las sanciones económicas han dañado la economía rusa. Dañado sí, lo que no han hecho es lo que pronosticaban algunos de es colapsar la economía rusa o provocar su derrumbamiento, provocar que mañana Rusia se vaya a rendir porque no puede pagar las facturas. No, ni mucho menos. De hecho, la economía rusa está creciendo ahora sobre todo gracias al giro y la inversión que está suponiendo el movimiento hacia la economía de guerra. Está siendo en el nivel macro, por así decirlo, beneficioso para la economía rusa. Luego tendrá consecuencias, por supuesto, a medio y largo plazo, pero por el momento no estamos viendo un deterioro de la economía rusa que nos haga pensar que la guerra vaya a terminar mañana, por así decirlo. Ya creo que ya nadie dice abiertamente que vaya a colapsar, por así decirlo, la semana que viene la economía rusa y que ya se habla, ya hay un consenso sobre el fracaso de las sanciones como herramienta coercitiva, pero más allá de esto no hay mucho que podamos decir. Ujú. Vale, luego nos preguntaban, bueno, esto es una pregunta rápida realmente, es si el aprovisionamiento de armamento de Irán a Rusia está provocando un desabastecimiento en ese ámbito para Irán, como le pasa a Europa, por la ayuda que da Ucrania, o si esto está enriqueciendo a Irán. Si bien no he visto ningún tipo de información fiable, y también considero que sea difícil de obtener, sobre cuál es el estado de las reservas iraníes, teniendo en cuenta el conflicto actual en Oriente Medio, yo creo que desde luego esta cuestión del conflicto en Oriente Medio, de esta crisis de Oriente Medio que tenemos multifacética, es un detrimento mayor para las reservas iraníes que lo que está ocurriendo con la venta a Rusia. Yo no creo que en general estén teniendo pérdidas significativas en sus reservas y arsenales. Y bueno, aquí hay una pregunta que te voy a dejar a ti, Pablo. Vale. ¿Dónde le interesa a Rusia fijar las fronteras? Comillas, comillas. ¿Que dónde le interesa a Rusia fijar las fronteras? ¿Hasta dónde le interesaría, Básicamente. digamos? Hombre, pues Te dejo la pregunta fácil. es una pregunta, es un poco complicada. A ver, yo entiendo que vamos a intentar leerlo desde una postura maximalista, ¿vale? Pues yo entiendo que sería todo el este de Ucrania y Odessa. Yo creo que más de eso no creo que buscasen en ningún caso conquistar esa parte de Ucrania. O sea, yo creo que es o sea, de Kharkov lo sumo también, evidentemente, Dnipro, toda esa zona, y Odessa, que bueno, que es una ciudad súper importante. Pero eso es una posición maximalista. No tiene por qué significar que vaya a producirse ni mucho menos. De hecho, estamos bastante lejos de ese escenario y no está del todo claro. Yo no tengo nada claro que Rusia tenga la capacidad para llevar a cabo esos planes. Pero bueno, yo diría que ese sería el, digamos, el punto maximalista ruso. Pero bueno, que al final que no es una cuestión solamente de conquistar territorio.
lo que busca Rusia. De hecho, en su momento, en su inicio, no era, el objetivo no era conquistar territorio. A la sazón está porque por básicamente el plan que hicieron, sino descabezar a Kiev, descabezar el régimen como sistema, quiero decir, sistema político, y poner a uno un sistema que fuese, digamos, bueno, alineado con Moscú o más alineado con Moscú, y buscar una cierta neutralidad ucraniana que no fuese, que no se alinease con Occidente, etcétera. Que dice que al final el plan estratégico entiendo que es ese, no más allá de conquistar territorios. También nos preguntan en ese sentido si creemos que sería posible que la guerra llegase a un punto de iría literalmente ni para adelante ni para atrás, como en Corea, dividiendo Ucrania. Yo creo que, a ver, el escenario coreano, que se ha especulado como unas posibles resoluciones de este conflicto en todo momento, no creo que sea completamente como tal, porque ya siempre va a haber una diferencia fundamental, y es que Rusia ha ganado terreno con esta guerra. Primero, bueno, se ha integrado los oblasts de Donetsk y Lugansk en la República Popular de Donetsk y Lugansk, y se han anexionado el territorio que controlan de los oblasts de Kherson y Zaporizhia. Eso es ya algo que no es un escenario coreano, porque al final el escenario coreano fue mantener la frontera modificándola en base a cómo se alteró el frente, pero en el fondo no había un cambio territorial particularmente destacado. Aquí sí lo está viendo, aquí estamos hablando de que un 20% del territorio ucraniano, si cerrase la guerra, por así decirlo, hoy, está bajo control ruso. Y, y eso, por supuesto, ya es una diferencia significativa. Por otro lado, y relacionando también con la pregunta anterior, ¿hasta dónde quiere llegar Rusia? Lo mínimo, siempre lo hemos hablado, son los 4 oblasts anexionados, obviamente de Crimea, los 4 oblasts anexionados en septiembre de 2022. Fue en 2022, ¿verdad? No fue en 2023. Pero acabo de tener la duda. Pero bueno, los 4 oblasts. 2022. Sí. Los 4 oblasts anexionados, es decir, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia y Kherson, al menos en sus territorios al este del Dnieper, sumados a Crimea. Pero, idealmente, Rusia aspiraría a más. Kharkov, Dnipropetrovsk, Mykolaiv y Odessa serían los otros 4 oblasts. Nosotros siempre hablamos de los grupos de 4. Están los primeros 4 que se anexionó y los siguientes 4 que a Rusia le interesan por razones estratégicas. Mykolaiv y Odessa por cerrar el acceso al mar a Ucrania, y Kharkov y Dnipropetrovsk por acortar el frente porque tienen una población, pues al igual que en Donetsk y Lugansk, más étnicamente rusa, y porque dejarían un frente en caso de un conflicto mayor más adelante más conveniente para Rusia. Sin embargo, el problema que hay es que la orografía en Ucrania no es muy proclive a permitir que haya un frente muy natural. Hay un gran descampado, por así decirlo, permitidme que lo diga así, pero Ucrania en su mayor parte es un terreno llano con el que no tiene una altitud media mayor de los 200 metros sobre el nivel del mar. Hay hay muy importante, una gran llanura que hace que haya muy pocos obstáculos naturales para decir aquí frenamos el frente. Y claro, eso es una cuestión que hace difícil el plantear dónde se limitaría a llegar el mismo. Yo siempre soy un poco escéptico a la hora de hablar de dónde va a parar la guerra, porque no tenemos muchas certezas realmente sobre qué va a pasar. Exactamente. Una pregunta súper rápida. ¿Es verdad que Rusia perdió el 50% de su flota en el Mar Negro? No. Rusia ha perdido varias embarcaciones importantes y en general Ucrania está dañando significativamente la flota rusa del Mar Negro, pero no está ni mucho menos perdiendo el 50% de la flota, ni mucho menos. Después de las elecciones en Rusia, ¿podría haber una movilización general por parte de la misma y poner toda la carne en el asador? No, no creo. Yo tampoco lo creo. Yo creo que si ya no lo han hecho ya, en una situación que era muy precaria, porque recordemos que en 2022, en finales de 2022, la situación era muy precaria en Rusia, en las Fuerzas Armadas, quiere decir que hubo derrotas muy dolorosas. Si no lo hicieron en ese momento, y yo creo que ya complicado, sobre todo si está tan de cara de momento ven tan de cara a la guerra,
Y hay que recordar que una movilización, lo que estás planteando al final, una movilización general y poner toda la carne en el asador, eso es, a lo mejor a la ciudadanía rusa eso no le gusta. Y tampoco quieres alienar a la sociedad, a una sociedad que ahora mismo parece que está apoyando los esfuerzos de la guerra. Por tanto, hay que tener bastante cuidado con eso. También por eso Ucrania, mira, fíjate, los ucranianos que están siendo invadidos, el gobierno no quiere aprobar o tiene reticencias a aprobar una ley de movilización de 500.000 soldados, que es lo que necesitan. Porque al final el coste político es muy importante y tampoco quieres alienar del todo a tu población. Porque los costes de la guerra son muy grandes. Estaba Más buscando preguntas. otra pregunta que he perdido. Sí. A ver si la encuentro. Eh, Vale. Las líneas defensivas ucranianas se entienden como tan densas como las rusas de 2023, es decir, campos de minas masivos, multitud de líneas de trincheras y fortificaciones en profundidad, etcétera. Y en el mismo tema, ¿hay datos sobre la disponibilidad de vehículos de ingenieros en el ejército ruso, visto el desgaste en el ucraniano durante la ofensiva? No. Mi respuesta clara, rotunda y tangente en ese sentido es no. Ni de lejos son las líneas defensivas que han plantado los ucranianos tan densas como las rusas. De hecho, precisamente hoy estábamos hablando, al ver unas imágenes sobre unas nuevas trincheras establecidas por Ucrania, cómo estas son más claramente más deficientes en su... Y esto no lo digo yo, lo dicen los propios ucranianos. De hecho, recuerdo que hace unos meses teníamos unos reportes en prensa ucraniana de soldados ucranianos diciendo que les daba gusto cuando llegaban a las trincheras rusas porque se sentían más seguros en las mismas. Y es algo que me parece muy importante en ese sentido. Bien, más cuestiones que poder destacar en todo esto. Vale, sí, nos preguntan Mira, esta mucho. pregunta es interesante. Adelante, adelante, di tú, Pablo. ¿Qué estaría dispuesta a ceder Rusia en una paz con Ucrania? Porque se supone que en una negociación tienen que ceder las dos partes. Es una pregunta interesante. Parar la Que guerra. solamente podemos... ¿Cómo, perdón? Parar la guerra. ¿Eso es lo que crees que cedería Rusia? Es una primera cesión muy importante. Es decir, si Rusia es Claro. quien está avanzando, quien está ganando territorio en Ucrania, Sí. la primera cesión y la más importante es detener el conflicto. A partir de aquí veo complicaciones. ¿Qué concesiones puede hacer Rusia? Rusia hay tres cuestiones en las que nunca va a ceder, yo creo. Primero, no van a devolver el territorio de los cuatro las anexionados ni Crimea. No van a aceptar que Ucrania entre... si hubiese un acuerdo diplomático formal para que se fin a la guerra, que yo no creo que lo vaya a haber, vamos a empezar por ahí. Que Ucrania no entre ni en la Unión Europea ni en la OTAN. O sea, por mínimo seguro en la OTAN. En la Unión Europea quizá habría margen de discusión. Y si la OTAN seguro. La OTAN seguro. Y Rusia también buscaría imponer unos límites a la militarización ucraniana. Unas cifras para un ejército pequeño que no pudiese ser una amenaza para ellos. Yo creo que eso serían las demandas rusas. Y a partir de ahí, pues bueno, considerar que podría conceder Rusia para eso o no, lo veo muy complicado de especular. Desde luego yo no querría ser parte del equipo diplomático que arrancase algún tipo de concesión. A la UE, ¿por qué no nos preguntan? Bueno, porque al final el peligro para Rusia es la OTAN, que es una alianza militar. La Unión Europea no lo es. Y yo creo que además pueden ver Bueno, Sí, yo no estoy tan de acuerdo en eso de que la Unión Europea no sea un problema. Y de hecho, podemos hablar de cómo sí, lo es, lo es, la lo es. crisis ucraniana empezó Lo es, no lo por es, una lo es. adhesión a la OTAN, sino por una intento de adhesión a la Unión Europea. Sí, sí, Precisamente sí. eso es lo que origina la crisis ucraniana. Entonces, si bien yo creo que la OTAN es como una amenaza más directa en ese sentido, un riesgo de seguridad, por así decirlo, para Moscú más grande, Moscú siempre intentaría obtener que Ucrania nunca entrase en ninguna de las otras organizaciones. Eso es. Yo me parece que... O si en caso de que. Claro, es que al final lo que le interesa también a Moscú en todo caso es tener cierta influencia en Ucrania. Eh, no creo que. Yo creo que si permitiesen a lo mejor, por así decirlo, permitir que Ucrania pudiese entrar en la Unión Europea sería también con una carta debajo de la mesa de yo busco también en tener influencia en Ucrania. Y además, y por ende, influencia en la Unión Europea. Si no, yo también lo veo bastante complicado. De todas maneras, que nos habéis preguntado, queda por ver si en algún momento Ucrania entrará en la Unión Europea. Yo, de momento, en el corto plazo, lo veo
imposible, y en el medio muy complicado, y en el largo ya veremos, porque al final la vida cambia muy rápido, el mundo va muy rápido y ya veremos, pero en el corto y Y el medio plazo. nuevamente, esto es si hubiese algún tipo de resolución diplomática del conflicto, que yo personalmente lo dudo y mucho. Y mucho. Yo creo que esto acabará en un alto el fuego y una congelación del conflicto sin un acuerdo de paz que lo resuelva. Y con la posibilidad bastante realista de un segundo conflicto una década más tarde o menos. Esa es mi opinión de sobre cómo va a parar la actual guerra de Ucrania. O sea, no creo, o sea, no soy nada optimista sobre el futuro de la paz. De hecho, nos dices, ¿como lo de Corea? No. Más bien como lo de Nagorno-Karabaj. Con la guerra 10 años más tarde y puntuales escaramuzas fronterizas. Eso me parece lo más probable. Yo también lo estoy de acuerdo, porque esto no es una cuestión. La cosa está tan enraizada. Luego hay tantos factores, hay tantos actores implicados que veo, y muchos intereses, que veo muy complicado de verdad un acuerdo de paz. Sí, no, yo, No yo, hay yo, yo no soy nada optimista al respecto. tampoco. Vale, a ver. Bueno, vamos a tener que ir cortando porque vamos a tener que darle paso a los compañeros que vienen a hablaros del Salvador. Ya sabéis que siempre, Ucrania siempre volvemos, siempre hay más cosas que contar, así que las preguntas que queden, pues pueden resolverse otro día, no os preocupéis, que es algo que trataremos de nuevo más adelante. Pero vamos a ir con un par más. Si tú ves alguna que consideres particularmente interesante, Pablo, del chat, nos puedes decir. Estoy mirando yo también. He visto tantas. Mira, bueno, podemos hacer la contrapartida. Y la otra parte de la pregunta, ¿qué podría ceder Ucrania para la paz? Y que con la segunda parte de esa pregunta, que es, ¿hay algo que pudiera realmente? ¿Que es algo políticamente aceptable para Ucrania hoy en día ceder para la paz? Complicado. Como siempre, reitero lo que he dicho antes, yo no creo que vaya a haber un acuerdo de paz. Yo ¿Vale? creo que No me parece lo que, ya, probable. lo que pueden ceder es en un alto. Ya para mí, una cesión para Ucrania, tal y como están las cosas, es un alto el fuego. Con la promesa de Occidente, yo creo además, de que van a estar armándoles. Yo creo que ese puede ser el. Quiero decir, que ahora que paren la guerra, que oye, que ya está. Pero que no os preocupéis bueno, pues como también pasó a lo mejor con los acuerdos de Minsk, no os preocupéis que nosotros vamos a seguir apoyando, vamos a reforzar vuestras fuerzas armadas para hacer una intentona en un futuro, incluso. O estar más fuerte o disuadir a Rusia. Perfectamente. Y es que yo veo muy difícil, veo muy difícil una concesión así. Y luego nos preguntan la siguiente, y creo que podemos de hecho cerrar con esta. ¿En qué Venga. situación se produciría un alto el fuego? Como mínimo. Y bueno, voy a relacionarla con lo siguiente que han dicho, que es, pero Rusia no es idiota, no va a darles tiempo a rearmarse. De hecho, Claro. Putin dijo hace una semana que lo único de que se arrepentía era de no haber empezado esto antes. Dijo activamente que las conversaciones de Minsk habían sido una pérdida de tiempo y que deberían haber comenzado esto antes y que hubiera sido menos doloroso para todos. Me parece muy relevante en ese sentido, sobre todo hasta qué punto hay una quiebra en la confianza entre Rusia y Occidente ahora mismo, que hace muy difícil cualquier tipo de acuerdo. Es una quiebra que lleva en marcha desde 2011, desde la Primera Guerra Civil Libia. Es el momento que nosotros hablamos siempre de la quiebra total de confianza entre Rusia y Occidente, pero eh, es muy importante no hablar. Y bueno, volviendo a lo que decía antes de cuándo se podría producir un alto el fuego, yo no creo mmm, que antes de que Rusia tomase, o sea, por lo menos si fuese en condiciones rusas, obviamente si la guerra se revirtiese por alguna razón, pues eso es otro terreno, pero en condiciones que Rusia pudiese aceptar algún tipo de alto el fuego, no sería antes de tomar la totalidad del territorio de Donetsk, o la práctica totalidad, es decir, no antes de las batallas de Kramatorsk y Slaviansk, que serán la gran batalla del Donbass, por así decirlo, y el resto de lo que quede también de Zaporizhia. Yo creo que hasta que no tomasen ese control de esos cuatro oblast, todo el territorio al este del río Dnieper, los rusos no tienen razones ahora mismo para sentarse en la mesa de negociaciones.
en caso de que no haya un cisne negro y haya un Sí, por colapso de supuesto, Rusia. o de Ucrania, ¿sabes? Que puede cambiar Pero drásticamente. Ucrania, ¿qué es eso? Puede haber muchos escenarios realmente, ¿no? Pero Claro, quiere decir que también jugamos con muchos factores, pero bueno, que sí. O sea, quiere decir que es muy complicado dar un vale, análisis de esto. pues lo vamos a dejar aquí. Edu me ha chantajeado que tiene normalmente el control de los mandos por aquí detrás para que os cuele un pequeño fragmento de vídeo haciendo un análisis de Uruguay, que así hacemos la transición hacia América Latina más fluida. Así que mientras arreglo las cámaras para que entren los siguientes compañeros que os van a hablar sobre El Salvador, nosotros vamos a dejar con ese vídeo que nos ha mandado Edu hablando sobre la situación en Uruguay. Vale, Y bueno, nosotros dos nos despedimos por aquí porque luego en Salvador están solo Alejandro y José. Así que bueno, ya os vemos otro día. Un saludo y hasta buenas la noches. próxima. Hasta luego. Adiós.